Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Bienvenidos a esta que es, como ustedes saben, nuestra última clase de este taller virtual del PEPAM, los clásicos de la literatura argentina en su edición silvestre. Hemos estado haciendo estos últimos meses un recorrido, bueno, interesante, ¿no? Por una serie de hitos, de autores, de obras de nuestra literatura argentina. Comenzamos en el siglo XIX, leyendo a Esteban Echeverría, luego pasamos a los hermanos Mansilla, Lucio y Eduarda. Bueno, luego seguimos con Ricardo Rojas, Guillermo Hudson, ¿sí? Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Silvino Campo, Antonio Di Benedetto, Manuel Mujica Lainez y nuestra clase pasada que fue sobre Griselda Gámbaro. Y hoy tenemos nuestra clase de cierre del taller. Vamos a comenzar con el PowerPoint. Clase número 13, ¿sí? Tenemos esta autora muy interesante, muy reciente, además, también se la empezó a leer y a estudiar bastante recientemente, que es Aurora Venturini. Ahora vamos a ver el caso de Aurora porque es un caso interesantísimo. Como ustedes quizás ya sepan, ella se pasó toda su vida escribiendo, pero recién en sus últimos años, ya bastante grande de edad, participó de un concurso literario que ganó de forma unánime y eso la lanzó de alguna forma al reconocimiento por parte tanto de la crítica como del público, ¿sí? Es una de esas escritoras que se consagró muy tardíamente. ¿Y qué vamos a encontrar en su obra, no? Porque es una obra bastante particular, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta al leer estos cuentos, especialmente Nisilina, ese último cuento que tenían ustedes para leer, que bueno, estamos frente a algo bastante especial que tiene que ver con el grotesco, ¿no? Ahí tienen ustedes el subtítulo o el título de esta clase, que tiene que ver con lo esperpéntico, ¿no? El esperpento, lo grotesco y lo poético también, ¿no? Porque eso no lo podemos dejar de lado. Tampoco podemos considerar que solamente es poético aquello que es bello, ¿no? Aquello que es lindo, o que nos agrada, o que resulta agradable. Acá estamos frente a una escritura sumamente poética, pero en la que se destacan elementos bastante horrorosos y grotescos muchas de las veces, ¿no? Bueno, y principalmente enfocado, sobre todo en los cuentos que ustedes tenían para leer, del marido y madrastra, en las relaciones entre humanos y bestias, ¿sí? Bueno, ustedes ya lo habrán visto, ¿no? El primero de los cuentos que tiene cierto nivel de tragedia, pero también algo de ternura, tiene que ver sobre una persona con sus mascotas, ¿no? Principalmente un perro y sus gatos. Después tenemos este otro de la niña con los gitanos, ¿no? Y bien, el vientre de osa, y que tiene que ver también con la relación con una osa de esta niña, una osa llamada Jovita, ¿no? Y finalmente, Nisilina, que bueno, todos los vamos a analizar a lo largo de esta clase, ¿no? Nisilina es una cosa extrañísima, ¿no? Porque ahí tenemos una especie de mujer, pero que también parece por momentos como una bestia y un ser medio deforme y una araña. Es una cosa muy extraña que no se termina de explicar y por supuesto esa es la intención de la autora, ¿no? También de contarnos una historia y dejarnos cierto margen de ambigüedad, un cierto margen de fantástico para que interpretemos lo que se pueda interpretar, ¿no? Incluso el último de los cuentos también es muy esperpéntico y muy grotesco en cuanto al tema que trata, porque ahí Aurora Venturini se mete casi con el incesto, ¿no? Con una temática incestuosa. Bueno, algo que va a aparecer en alguna de sus otras obras, todas sus obras, las novelas o el resto de los cuentos, tienen algo de lo políticamente incorrecto, ¿no? Por eso también su obra tiene una fuerte resonancia en la actualidad, en los tiempos actuales, porque es un tipo de literatura que interesa mucho a quienes están escribiendo obras en este momento, ¿no? Quienes están haciendo literatura en este momento, toman elementos de esto, para su propia literatura. Ahora vamos a ver en un ratito qué influencias tiene Aurora Venturini en principio, pero también a quienes influenció, ¿no? Quienes fueron influenciados por ella. Y hay un caso muy particular, porque
si continúan conmigo en este taller virtual, en los talleres virtuales que yo dicto en el próximo cuatrimestre, vamos a leer a una de las influenciadas por Aurora Venturini. Después ahora lo vamos a ver. Eso les quiero recordar también. Tengan en cuenta que se acaban de abrir en este momento las inscripciones para el segundo cuatrimestre, para los talleres del segundo cuatrimestre. Yo siempre renuevo el contenido de los talleres y si ahora vimos todos autores clásicos de la literatura argentina, en el próximo cuatrimestre, quienes elijan continuar, vamos a analizar y vamos a leer juntos autores nuevos, autores contemporáneos, actuales de la literatura argentina también. Así que bueno, les hago ese pequeño espacio publicitario para que, si no lo han hecho todavía, soliciten al PEPAM la planilla para poder inscribirse en los talleres virtuales, en el taller virtual que vamos a dar y vamos a compartir en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Bien, empecemos entonces con Aurora Venturini. Vamos a hacer, como siempre, este recorrido por su vida y obra. Nació en La Plata, es platense también, ¿no? Como quizás somos algunos de nosotros. Platense, nacida en La Plata en 1921. Ahí tienen una foto muy jovencita de ella. Ahora vamos a conversar sobre el contexto de esa foto un poco. Bueno, se graduó en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó luego como asesora en el Instituto de Psicología y Reeducación del Menor, en donde conoció a Evita, ¿no? Esto es algo que se menciona muchísimo, ¿no? Últimamente, cuando se habla de Aurora Venturini, el comentario que no se puede evitar es, era amiga de Evita. Bueno, eso también hay que matizarlo, ¿no? Porque en algún sentido ella se declaró amiga de Evita y de algunos otros personajes también, y luego en una biografía de Aurora Venturini que se publicó hace poco tiempo, está un poco matizada esa cuestión, ¿no? Como que quizás no era tan amiga de esos personajes y un poco Aurora Venturini, bueno, exageraba, ¿no? Un poco, o, bueno, construía una trama de relaciones de la que ella se consideraba parte, ¿sí? Bien, tiene un libro también sobre Vita, tiene un libro, si no me equivoco, es un libro de cuentos, enfocado, centrado también en la figura de Vita. Bien, tras el golpe de Estado de 1955, se exilió en Europa, ¿sí? Allí siguió sus estudios, estudió psicología también en la Universidad de París. Acá, este es el otro momento que yo les digo que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? El tema de esto que ella misma decía y que fue un poco cuestionado en una biografía que se escribió recientemente, el hecho de haber sido amiga de escritores como, por ejemplo, Sartre, ¿no? Estando allá en París, de Simone de Beauvoir, de Camus, bueno, y de otros escritores de ese grupo de escritores, poetas y pensadores franceses, ¿sí? De regreso a la Argentina, ejerció como docente de filosofía principalmente. El año 2007 marca un antes y un después en su vida. Fíjense, nació en 1921, por lo tanto, bueno, ya era una mujer grande, ¿no? Ahora yo me voy a enfocar, vamos a enfocarnos en un ratito bastante más en esto porque es un hito en su vida, en su historia, ¿no? Esto de ganar, ganó el premio Nueva Novela Página 12 con la presentación de Las Primas, ¿sí? Bueno, como dice ahí, ¿no? Un hito que la consagra ante la crítica y el público, produciéndose un fervoroso interés por su obra pasada que había construido pacientemente a lo largo de 85 años. Y esto es muy importante, ¿no? Porque Aurora Venturini había escrito la gran mayoría de los libros que se conocen hoy de ella, ya los había escrito antes de ganar, ya los había escrito y muchos de ellos los había publicado por editoriales muy chiquitas, en ediciones muy menores, que nadie compraba y que no se conseguían y que hoy en día están perdidas, ¿no? Digamos, totalmente desaparecidas esas ediciones artesanales o de editoriales muy chicas de su obra. Ahora se produce este evento, ¿no? Esto de ganar este concurso que la pone en el primer plano en un momento de la narrativa argentina, y ahí entonces, claro,
todo el mundo a buscar lo que había escrito Aurora Venturini, y por otro lado, las editoriales grandes, las grandes editoriales que suelen, Anagrama, ¿no? Random House, Tusquets, todas estas grandes editoriales que en su momento no le habían dado ni bolilla, por supuesto, compraron algunas de ellas los derechos de esas otras obras de Venturini para publicarlas y reeditarlas. Entonces, muchas de las novelas y de los libros de cuentos, incluyendo El marido de mi madrastra, que teníamos para leer nosotros, son en realidad reediciones en conjunto de obras que Venturini ya había publicado en otro momento. ¿Sí? No hay nada nuevo de ella. Bueno, después salieron un par de cosas nuevas. Después de Las Primas salió las Amigas, ¿no? Que es como una especie de continuación, y algunos libros más. Pero gran parte de la obra ya lo había publicado antes y se empezó a ser conocida cuando ganó ese premio. Bien, acá lo tenemos, ¿no? Un poco para hablar de esta cuestión de la obra, ¿no? Escribió más de 40 libros de todos los géneros, novelas, cuentos, ensayos, poesía y traducciones. Sus inicios, la primera parte de su obra, está directamente asociada a la poesía, como suele suceder con muchos escritores. Hay muchos autores que empiezan primero por la poesía y luego se pasan, por decirlo de alguna forma, o incursionan también en la narrativa, ¿no? En 1948 recibió un premio de manos del propio Jorge Luis Borges por su libro El Solitario, ¿no? Pero bueno, de esos premios no la volvieron ni conocida, ni famosa, ni logró, ese premio por lo menos no logró que fuera leída, ¿no? Fue un premio un poco menor. Colaboró luego en la creación de la editorial Ediciones del Bosque, ¿sí? El bosque es un símbolo platense, ¿no? Obviamente. Muchos de sus poemas se publicaron también en el periódico El Día, que también es un periódico de La Plata que se publica aún hasta el día de hoy, ¿no? Valga la redundancia. En Europa trabajó en traducciones de obras poéticas, ¿sí? De otros autores que habían escrito sus obras poéticas en francés. Las traducciones al español, muchas de ellas fueron hechas por Aurora Venturini. Su primera novela es Pogrom del Cabecita Negra, que data de 1968. Y acá, ¿no? Viene lo que les comentaba justamente recién. Tras el absoluto éxito de Las Primas, obtuvo un contrato con el sello Mondadori, ¿no? Estas grandes casas editoriales, que ni siquiera son una editorial, es casi un conglomerado de muchas editoriales juntas, ¿no? Como una empresa editorial gigantesca, y se reeditaron ahí todas sus obras, ¿sí? Bajo el sello de Mondadori, Random House, ¿no? Random House Mondadori. Su último libro en vida es Cuentos Secretos del 2015. Liliana Viola, heredera, publicó en el 2020, ya con Aurora Venturini fallecida, ¿no? Una obra póstuma. Las Amigas, que es la continuación de Las Primas, y en el 2023, esto que yo les comentaba recién, esta biografía donde, bueno, además de contarnos cómo fue verdaderamente la vida de Aurora Venturini, un poco matiza algunas anécdotas que la propia Aurora Venturini se había encargado de difundir y que, bueno, quizás no serían tan de esa misma forma, ¿no? El título de ese libro es Esta no soy yo. Lo van a encontrar, ¿no? Bajo publicación de Liliana Viola, pero es una biografía, ¿no? De Aurora Venturini. Bueno. Vamos a ir a ese momento que les decía recién, ese momento importantísimo que es cuando ella gana el premio, página 12, ¿sí? Con la novela Las Primas. Hay un montonazo de anécdotas en torno a este momento, anécdotas sobre cómo presentó el manuscrito, ¿no? En unas hojas, un mamotreto gigante de hojas manuscritas, todas tachadas y todas, con una letra muy difícil de escribir, perdonen, de leer, ¿no? Y que además se tomó un taxi para llevarlo y casi se le vuelan algunas hojas y llegó tarde. Bueno, hay un montón de anécdotas, pero lo importante, o al menos alguien que recupere y recobra este momento, ¿no? Para que quede asentado, digamos, es una reseña que escribe el escritor Enrique Vila-Matas, un escritor español muy interesante,
Si no han leído a Vilamatas, busquen alguna de sus obras, porque es un gran escritor, ¿eh? Gran escritor. Ha escrito algunas novelas maravillosas y él hace una reseña, ¿no? De este premio a las primas, que les voy a leer. Dice, el periódico argentino Página 12 decidió salir en busca de una narración osada, innovadora y joven y convocó la primera edición del premio Nueva Novela. Fíjense los atributos, ¿no? Osado, innovador y joven, ¿no? Tengamos en cuenta que lo termina ganando el premio una señora de 85 años, ¿sí? O sea, eso nos habla mucho de lo que era Aurora Venturini, ¿no? Se presentaron más de 600 libros procedentes de Argentina, el resto de América Latina y España. El jurado sintió desde el primer momento una especial debilidad por Las Primas, novela radical, de largos párrafos sin puntuación alguna y un singularísimo estilo que mezclaba humor negro y candor. Se trataba de una novela escrita con enfermiza genialidad por un personaje femenino que parecía sostener el monólogo faulkneriano de una persona ligeramente retrasada, tal vez enajenada, que tenía a Eva Perón de íntima amiga. Esto conocen, ¿no? Ya quizás lo hemos mencionado en algún momento, el tema de la escritura de William Faulkner, ¿sí? Este escritor estadounidense, sureño, que tiene una novela que se llama El ruido y la furia, ¿sí? Y en esa novela aparece un personaje que se llama Benji, que es un hombre de unos 30 años más o menos, que tiene un retraso mental, ¿no? Entonces, o lo que en ese momento, ¿no? Se consideraba un retraso mental, que no puede procesar correctamente el lenguaje. Entonces, Faulkner lo que hace ahí muy interesante es inventar una forma de narrar a través de un flujo de conciencia. En realidad lo toma también otros escritores, estaban haciendo experimentos parecidos en la época, como James Joyce, Virginia Woolf, ¿no? Pero él lo que hace es justamente narrar la percepción de este personaje eh, antes, o sea, lo que pasa por su cerebro, podríamos decir, antes de llegar a la verbalización. Entonces, es todo inconexo, ¿no? Y continuo, y sin puntos, sin ortografía, digamos, sin puntuaciones, sin marcas, ¿no? Marcas ortográficas. Es simplemente un fluir constante de percepciones y de sensaciones. Algo parecido es lo que dice acá Vila Matas, que hace Venturini con la narradora de Las Primas, ¿no? Y sigo, dice, una historia delirante de iniciación ambientada en unos equívocos años 40 que desplegaba el mundo tortuoso de una familia disfuncional de clase media baja de la ciudad de La Plata. ¿Sí? De eso trata básicamente Las Primas. Y sigue, dice, los componentes del jurado fueron imaginando que esta novela la había escrito una brillante y desquiciada joven de emergente genialidad, aunque tal vez tan solo era, no tenían por qué ser tan candorosos como la narradora de aquella extraña novela, una trampa o gran broma que algún autor famoso les tendía, ¿no? Quizás tras aquel manuscrito se escondía César Aira, por ejemplo, camuflado de loca faulkneriana. Bien, y acá termina, ¿no? Dice, el hecho es que aquella original novela destacaba muy por encima del resto y terminaron por premiarla. Las mitologías del barrio, la familia de medio retrasados, la sexualidad femenina y el ascenso social a través del arte aparecían desgranadas por una narradora muy frágil ante la gramática, esto que les decía recién, ¿no? Con problemas de sintaxis, una narradora de voz ansiosa que intentaba superar su debilidad mental buscando palabras en el diccionario para completar sus frases y luego, de forma tan desarmante como naif, contando dónde las había encontrado. Un virtuoso ejercicio intertextual de delirio juvenil que inventaba una senilidad de extrema lucidez y demencia. Al abrir la plica es donde, bueno, si por si no lo conocen, ¿no? Donde quien se presenta a un concurso literario pone sus datos reales, ¿no? La novela, cuando se mandan novelas o cuentos a concursos literarios, se envían con el título y un seudónimo. No puede figurar absolutamente ningún dato de quien realmente la escribió, ¿no?
Entonces, esos datos están en la plica. Dice, al abrir la plica descubrieron que la joven ganadora del premio de nueva novela era una señora de 85 años. Se llamaba Aurora Venturini, licenciada en psicología, viuda del historiador Fermín Chávez, amiga íntima de Eva Perón, exiliada durante la Revolución Libertadora, compañera de juergas en París del grupo de Sartre y Simone de Beauvoir, autora de más de 30 libros desconocidos. ¿No? Bueno, creo que acá está resumido este gran momento en la vida de Aurora Venturini y en la historia de la literatura argentina, también podemos decir, ¿no? Porque bueno, como les decía recién, lo que hace Aurora Venturini no es de una invención total, digamos, no es que es algo que nadie había hecho antes, es algo que ya lo había hecho Faulkner, lo había hecho Virginia Woolf, ¿no? James Joyce, algunos escritores vanguardistas, pero es algo que revolucionó la literatura porque, por lo menos de la literatura argentina, no había tantos ejemplos de algo tan original, ¿no? Y de algo tan crudo, tan grotesco, ¿no? Es quizás la mezcla de todos esos elementos, el tema del flujo de conciencia, de la narradora, de lo grotesco, del tema de lo directa y cruda que es esa narración, lo que hacen que sea una obra tan buena y que haya llamado tanto la atención, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora sí algunas influencias. Esto tómenlo con pinzas, ¿no? Porque obviamente lo que pudo haber leído Venturini pudo haber sido muchísimo más, y lo que influencia a un escritor al momento de hacer su obra es mucho más abarcador que lo que llegamos a ver acá, ¿no? Pero yo les quiero mencionar algunos que se saben que Venturini los leyó, ¿no? Los leyó y de donde pudo haber tomado bastantes elementos. El primero que les voy a mencionar es este gran poema, un poema terrible también, grotesco, casi satánico. Se lo ha definido como un poema satánico en prosa, ¿sí? Que son los Cantos de Maldoror, publicados en 1870 por el Conde de Lotremont, ¿sí? El Conde de Lotremont en realidad es el seudónimo de un escritor uruguayo que se fue a vivir y vivió en París, ¿sí? En Francia, y publicó esta obra en francés, Los Cantos de Maldoror. Es una obra excepcional, digamos, no hay una comparación a esto, digamos. Ahí están todos los elementos de lo grotesco, del horror, de lo terrible, ¿no? De lo políticamente incorrecto, de lo satánico, como les decía antes. Es un gran, gran poema, larguísimo, en prosa, y que lo escribió este joven que, si no me equivoco, no tenía ni 20 años. Murió muy joven, el conde de Lotremont, con 20 y pocos años, les digo. Así que bueno, es el caso de estos autores, hay otros casos también, especialmente en la literatura y en la poesía francesa, de escritores que hacen una gran obra siendo muy, muy jóvenes. Es casi el caso opuesto a lo de Venturini, ¿no? Curiosamente es como un caso, el caso inverso al de Venturini, ¿no? Que se consagró absolutamente ya siendo muy grande. Y en este caso es todo lo contrario, es un escritor sumamente joven que publica una gran obra y luego muere y no queda más nada de él, ¿no? Está solamente eso como un gran hito de la literatura francesa. Por otro lado, esta novela es muy, muy interesante, la obra de el escritor José Donoso, un escritor chileno, ¿sí? Que, bueno, eh, formó parte, podríamos decir, un poco desde un costadito de lo que fue el boom latinoamericano, ¿sí? Él, digamos, nunca es recordado entre los nombres principales del boom, que siempre se habla de García Márquez, de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes, y nunca se habla de algunos otros autores, entre los cuales está José Donoso, y él publicó esta novela, que es El obsceno pájaro de la noche. Creo que ya el título nos dice todo, ¿no? Es una novela de 1970 y acá tenemos lo mismo, ¿no? Personajes muy ambiguos, muy grotescos. Aparece la cotidianidad de la familia, pero desde un costado feo, ¿no? Esperpéntico. Por eso acá estamos frente a una obra que pretende reflejar poéticamente mundos
siniestros, mundos horribles, ¿no? Y acá pasa esto también, no solo la vida cotidiana, sino la religiosidad de la gente, pero como les digo, todo enfocado desde una perspectiva bastante terrible, ¿no? O sea, que son obras difíciles, ¿no? Para acercarse, sobre todo por lo que les decía antes, porque uno, cualquiera de nosotros, está acostumbrado a acceder a la literatura y acceder a la poesía o a lo poético para buscar placer, ¿no? Buscamos placer, buscamos belleza, buscamos, qué sé yo, ¿no? Como cuando leíamos a Hudson ahí con los pájaros y el cielo abierto y los árboles y el regocijo, y esto es todo lo contrario, ¿no? También es importante, digamos, y es una literatura muy poderosa, porque permite reflejar universos a los cuales quizás no estamos acostumbrados o reflejar realidades sociales terribles, ¿no? Es muy, muy poderoso este tipo de literatura, pero cuesta llegar, ¿no? Cuesta acceder o cuesta, ¿no? Meterse, comprometerse con esos mundos, porque es casi meterse en un mundo o en un universo de pesadilla, ¿no? Es ingresar a una pesadilla. Bueno, algunas cosas interesantes pueden salir de una pesadilla, pero normalmente buscamos sueños placenteros, ¿no? Yo debo confesarles que a mí me gusta mucho este tipo de obras, ¿sí? Porque me parece que, como les digo, tienen un gran poder para hablarnos de ciertas realidades con gran poder de imaginación y de inventiva, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, esta es otra influencia de la obra de Aurora Venturini, la novela El obsceno pájaro de la noche, y por supuesto, no podemos dejar afuera bajo ningún concepto a toda la obra, diría yo, todos los cuentos, toda la obra cuentística de Silvino Campo, ¿no? En la escritura de estos, sobre todo los de estos cuentos que teníamos para leer nosotros acá, se lee y se refleja de una forma transparente, ¿no? La admiración y la lectura que pudo haber hecho, la admiración que tenía por y la lectura que pudo haber hecho Aurora Venturini de toda la obra de Silvino Campo, ¿no? Silvino Campo es la gran cuentista argentina, ¿sí? Esto ya lo hemos visto en la clase que le dedicamos a ella, ¿sí? Cuando leímos algunos cuentos que no tienen tanto que ver con el mismo estilo de lo que hace Aurora Venturini, ¿no? Porque bueno, qué sé yo, este de los 9 perros no tiene nada que ver, ¿no? Quizás el de los hombres con las enredaderas y todo esto, un poco más. Ahora, yo les recomiendo que lean algunos de los otros cuentos de La Furia, ¿sí? La Furia tiene algunos cuentos que son terribles, son sumamente trágicos, grotescos, horrorosos, fantasmagóricos, todos esos elementos juntos, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, principalmente de la cuentística de Silvino Campo, está sumamente reflejada y se puede ver en la cuentística y en la narrativa de Aurora Venturini, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver algunas de las influenciadas. Yo les decía, bueno, les traje dos nada más porque Aurora Venturini debe estar influenciando escritoras y escritores a lo loco, ¿no? Hoy en día, pero les traje dos ya, una de ellas sumamente consagrada, la otra también bastante, pero quizás en un menor nivel. Quien está sumamente consagrada, me parece, y es una gran escritora, es Ariana Harvix, ¿sí? Esta que estamos viendo acá, principalmente con su novela La débil mental, ¿no? Que es una novela del 2014, y ya ahí desde el título mismo tenemos una alusión, una referencia a lo que ocurre con la narradora de Las Primas, ¿no? Y acá hay muchísimos puntos en común, ¿no? Porque lo que tenemos en La débil mental es la historia de una hija y una madre que tienen una relación de convivencia muy rara, muy tóxica, ¿no? O sea, por momentos parece que son amigas y van a la casa de hombres, bueno, después se insultan mutuamente, hay mucha violencia, hay mucha sexualidad, ¿sí? Descarnada prácticamente, mucha exposición, hay crimen también, hay sangre. Bueno, todos esos elementos juntos están en la novelística de Ariana Harwicz, una escritora a mí por lo menos me encanta, pero comprendo, digamos, que sea también, como les decía recién, difícil, ¿no? Difícil de acceder porque trata temas complicados, polémicos, muy políticamente incorrecta.
aborda temas muy escabrosos, se mete mucho con temas de sexualidad, temas, bueno, de lo que venía diciéndoles recién, ¿no? De la representación de la violencia. Ella tiene primero un conjunto de 3 novelas que conforman una trilogía que se ha bautizado como la trilogía de la pasión, así la pueden conseguir. Son Precoz, La débil mental, Mátate Amor. En el orden correcto se publicaron primero Mátate Amor, después La débil mental y después Precoz. ¿Sí? Son esas 3 novelas muy breves, se leen muy rápidamente, que se compendiaron en un único volumen que se titula Trilogía de la Pasión. Después publicó otra novela más que se titula Degenerado, y trata justamente, le da voz a un hombre que es un pedófilo, que se está defendiendo frente al pueblo, ¿no? Que lo acusa de sus crímenes. Entonces, bueno, ha levantado esa novela, provocó un revuelo muy, muy grande, ¿no? Porque se la tildó básicamente a la propia autora, Ariana Harvix, de bueno, defender de alguna forma o justificar esto, ¿no? La pedofilia, ¿no? Lo cual es una locura, porque ella está escribiendo una novela de un personaje con una voz crítica, ¿no? Y poniendo en primer plano, bueno, ciertos elementos de la monstruosidad dentro de cada ser humano, ¿no? Básicamente, la tesis, sin expandirme mucho, ¿no? Pero la tesis de Harvix es que todos, cualquier ser humano común puede llegar a cometer actos atroces, ¿no? Cometer monstruosidades. Es decir, que quienes cometen esas atrocidades no son unos monstruos que no tienen nada que ver con lo humano, sino que son los propios seres humanos, ¿no? Así que bueno, mucha influencia me parece que hay en cierta parte de su obra y especialmente en La débil mental de Aurora Venturini y de las primas, ¿no? Bueno, y la otra que les iba a mencionar es esta escritora, Natalia Crespo, es una investigadora también de la Universidad de Buenos Aires, si no me equivoco, que publicó hace algunos años, en el 2019, esta novela, Con perdón de la palabra, es el título, la publicó la editorial Oblosca, una gran novela, muy, muy buena, quizás no muy conocida, pero es realmente excepcional, buenísima la novela. Trata sobre un personaje que se llama Muñón, el personaje, con un poco de humor, ¿no? Y bueno, construye un personaje o una serie, podríamos decir, una galería de personajes medio desde lo deforme, también lo esperpéntico, ¿no? También con grandes componentes de lo políticamente incorrecto y un poco en la tradición de la novela picaresca, ¿no? También como ciertos episodios picarescos que aparecen ahí, como en el Lazarillo de Tormes, ¿no? Picarescos y grotescos. Y bueno, y algo interesante es que al inicio de la novela hay un epígrafe que inserta Natalia Crespo para abrir, digamos, es como la alfombra de bienvenida y de entrada a su novela, y es un fragmento de Las primas de Aurora Venturini, ¿no? O sea que ahí hay prácticamente un reconocimiento explícito de la influencia que tuvo Venturini en su escritura y en su obra. Se las recomiendo muchísimo, muchísimo esta novela. Es una novela y una autora muy, muy interesantes realmente. Bueno, vamos a pasar a nuestras lecturas, ¿sí? Teníamos 3 cuentos para leer. A ver, vamos a tratar de reconstruir rápidamente dónde salen publicados estos cuentos, ¿no? Porque yo les decía recién, que bueno, es muy difícil, rastrear esas obras de Venturini que se publicaron en ediciones muy chiquititas y que luego, al comprarlas, ¿no? Las grandes editoriales como Mondadori o como Tusquets, bueno, es como que rearman los libros, ¿no? Meten cosas de distintos libros en uno solo y cierran ahí. En este caso, los cuentos que ustedes tenían para leer están, por supuesto, en un volumen que se titula El marido de mi madrastra, publicado por Tusquets en el 2012. Pero ese no es el momento inicial en que se publicaron esos cuentos. Esos cuentos ya habían salido en otros volúmenes previamente.
El volumen anterior que había recopilado esos cuentos es uno titulado Hadas, Brujas y Señoritas, publicado en el año 1997, y ahí tienen ustedes la tapa, ¿sí? Ediciones Teoría, es obviamente el que está apareciendo a la izquierda, ¿no? Ediciones Teoría, que es una editorial totalmente minúscula, desconocida, que probablemente ya ni siquiera exista, ¿no? Y ahí salió por primera vez, salieron estos tres cuentos en ese libro, ¿no? Si ustedes se fijan en El marido de mi madrastra, el volumen moderno, tiene un apartado separado que, como si fuera una subcategoría, un subapartado, que es Hadas, Brujas y Señoritas, ¿no? Que hace referencia, por supuesto, a el otro libro. Pero, y acá viene lo interesante, antes de publicarse en el 1997 en Hadas, Brujas y Señoritas, también se habían publicado los cuentos en versiones con algunos poquitos cambios en otros libros previos, de los cuales ni siquiera pude conseguir la portada. Imagínense lo desconocidos que son esos libros. Son los dos nombres que figuran ahí abajo, ¿sí? Uno de los libros es Jovita la Osa y otros cuentos, que se publicó en 1974. Eso debe haber sido una edición absolutamente artesanal, porque ni siquiera se consigue hoy en día una foto de ese libro. Solamente tenemos la referencia bibliográfica de que algunos de estos cuentos salieron en ese volumen, ¿sí? En este caso, Torbellino y el de Vientre de Osa, ¿no? Torbellino y Vientre de Osa. Y por otro lado, Nisilina, ¿sí? Este otro cuento que vamos a leer, se había publicado en un volumen aparte, distinto, titulado Nisilina y las Meninas, cuentos demogólicos. Fíjense la palabra, ¿no? Ahí estamos cuando hablamos de esto de lo políticamente incorrecto, ¿no? O sea, igualmente estamos en los 90, donde utilizar esa expresión no era algo que provocara demasiado, ¿no? Demasiado escándalo. Hoy en día es una palabra, por supuesto, que ya no utilizamos, ya nos parece escandalosa, ¿no? Que alguien defina a otro como mogólico, pero quedó ahí en el libro del título, ¿no? Imagínense, Nisilina y las Meninas, cuentos de mogólicos del año 1990. Ese es otro de los volúmenes donde aparecía, por supuesto, el cuento Nisilina, y que no se consigue ni siquiera una foto de cómo era el libro. En algún momento aparecerán, supongo que estarán en algún archivo o en alguna biblioteca, espero, o quizás han desaparecido por completo, también es posible. Bueno, vamos a meternos con los cuentos entonces, a comentarlos como hacemos siempre y a leer algunos de sus fragmentos, ¿sí? Bueno, este que teníamos para leer primero, El Tornado, es un cuento, como ya dijimos, ¿no? Sobre la compañía animal y sobre la pérdida también de la compañía, ¿no? Parece casi, es un cuento muy breve y parece un cuento de tintes autobiográficos, ¿no? Es probable que Aurora Venturini, de alguna forma poética e imaginativa, nos esté contando la pérdida de sus mascotas, ¿no? Comienza así, ¿no? Con el tema de la muerte, con la compañía animal y un elemento de intertextualidad que va a ser muy importante en este cuento. Intertextualidad refiere, por supuesto, cuando se está refiriendo o remitiendo a un texto anterior, ¿no? A una novela, a una obra anterior a modo de homenaje. En este caso, este fragmento dice: Milton, mi perro, reposa en paz enterrado al pie de la acacia. Hasta hace un año me acompañaba él y los gatos Hickley y Cathy. Y ahí tenemos el elemento de intersexualidad, ¿no? Seguramente lo habrán detectado que Heathcliff, ¿no? Y Cathy son los personajes de la novela Cumbres Borrascosas, ¿no? Una de las grandes obras de la literatura inglesa. Entonces, bueno, acá está haciendo referencia a estos dos personajes con los nombres de sus propios gatos. Pero bueno, también nos está hablando de una lectura que probablemente le agradaría, ¿no? Seguramente una novela que le gustaría bastante a Aurora Venturini. Dice, también lo hacían, y el enanito de cerámica del jardín que me regaló la alemana del almacén, que yo escondía tras una maceta, por considerarlo de pésimo gusto. Compañeros, ¿no? Ese es el eje de este cuento, es ese, el tema de la compañía y la pérdida, ¿no? Bien, el abandono y la ruina, ¿no? Del lugar
Y acá prestemos siempre, me parece que hay que poner mucho énfasis y prestar mucha atención en el uso del lenguaje de Venturini, ¿no? Es un lenguaje sumamente poético y en este caso, por ejemplo, aparece como en esta simple línea, fíjense, yo extraje una línea nada más, una oración, donde ya aparece una conexión, una unión temática de tipo poética entre la lluvia y el llanto. Les leo, dice, o sea, temáticamente el componente del agua, ¿no? Dice, solo quedó el gnomo destenido por la lluvia del cielo y el llanto del sauce en que se apoya, ¿sí? O sea, fíjense qué interesante, ¿no? La lluvia que del cielo, que es una forma de llanto, y el llanto del sauce, porque es un sauce llorón, ¿no? En el que se apoya. Este tipo de juegos, con uniones temáticas de elementos, los va a hacer todo el tiempo Venturini. Por eso es muy importante prestar atención al lenguaje y ver cómo en una única línea, en una única frase, hay mucho contenido, ¿no? Hay mucho para leer y descifrar en una simple línea. Bien, la muerte y la infancia de Milton, ¿no? Acá es como un retorno para contarnos la historia de este perro, ¿no? Vamos a ver también el tema de lo poético y la relación con la naturaleza, porque por supuesto tiene que ver con la temática de nuestro taller. Dice, relataré la fuga de los Miches porque Milton murió de viejo entre mis brazos. Eso ahí ya nos anticipa lo que nos va a contar después, ¿no? Dice, esa tarde vino mi prima, nos va a contar la muerte de Milton, ¿no? Esa tarde vino mi prima Elena con sus 3 niños que recibieron el primer contacto con la muerte de los animales que cierran los ojos sin ayuda de manoseo en el momento de penetrar el misterio. Fíjense, es toda una única línea, larga, extensa, bastante poética también, ¿no? Sobre todo desde lo filosófico o de la forma de encararlo, ¿no? Esto de penetrar el misterio, ¿no? Cuando Milton era cachorrito, corríamos por la forest pisando el trebolar. Yo soplaba panaderos de peluche y trepaba a las higueras. Este es otro de los elementos que hay que tomar en cuenta al leer a Venturini. Lo inesperado, ¿no? Lo insólito. O sea, hay un trabajo con el lenguaje tal que uno no va a encontrar generalmente lugares comunes, ¿no? Porque esto de yo soplaba panaderos de peluche, bueno, no es un atributo bastante común para ponerle a un panadero el hecho de que sean de peluche, ¿no? Sin embargo, este tipo de cuestiones, este tipo de cosas, son procedimientos que lleva a su escritura Aurora Venturini. Nos va a hablar entonces acá en este fragmento también del contraste entre el mundo animal y el mundo humano, ¿no? Con una línea muy simple, muy concreta, muy precisa que dice, he amado más a mis perros y a mis gatos que al universo ególatra, pedigüeño, vanidoso, humillado, humillante de los humanos, ¿no? Una perspectiva bastante crítica hacia el mundo de los colegas humanos, digamos, y prioriza el contacto con el mundo animal, ¿no? Bueno, acá tenemos de vuelta la referencia a Cumbres Borrascosas, que ya mencionamos, el tema de las ausencias y la escritura, el estilo poético, ¿no? Dice, nunca se separaron estos félidos, a veces desaparecían por muchas horas y yo los llamaba con la voz de Cumbres Borrascosas de las hermanas Bronte, Hickley, Cathy, son voces temerosas de otras ausencias, ¿no? Estaban castrados, sus filos serían platónicos. Aclaro que yo no les hice esterilizar. En esas condiciones llegaron desde el aire copos de la anilla blanca, acariciante y a la vez díscola. Venían de comer sus pitanzas con delicadeza de labios de satén que un borbotón de saliva humedecía. Fíjense que la escritura, por lo menos para mi criterio de cómo se debe escribir, es alucinante, ¿no? Es totalmente descomunal. Se corre de cualquier lugar común, de cualquier tópico, de cualquier cosa que uno pudiera esperar de un relato, ¿no? Acá hablarnos de los gatos y decirnos que llegaron desde el aire copos de la anilla blanca, casi poesía, digamos. Es una imagen poética que no tiene nada que ver con el realismo al que supuestamente debe aspirar un relato, ¿no? O sea, que tendría que decir, llegaron porque me los trajo tal persona de tal lugar. No, no, no. Esto es sumamente poético, estamos en otro nivel, ¿no?
Acá de vuelta, siempre, perdonen, pero todos los fragmentos que voy a poner van a destacar esta cuestión de la escritura metafórica y poética, ¿no? Porque me parece muy interesante ese elemento. Espero que ustedes también. Dice, transfigurábanse en estatuillas de cerámica sin apartar los ojos amarillos de los vidrios que dejaban mirar la torrentera, y cuando el trueno desbocaba la armonía pluvial, temblaban cremas de azúcar tenues en copas de postre, ¿no? Está hablando de los gatos. Está hablando de cómo se asustan los gatos. Miren la forma en que nos cuenta que se asustan los gatos con una tormenta, ¿no? Es increíble. Bueno, acá aparece, ¿no? Este episodio de la tormenta, finalmente el tornado, ¿no? Las consecuencias, la destrucción. Dice, fue en aquel enero cuando sopló de pronto un viento cínico, malsano, escorpiano, pero no refrescó, ¿no? Fíjense los atributos que les da al viento, ¿no? Yo me siento un poco insultado porque yo soy escorpiano también, así que me asocia con lo cínico y con lo malsano, fíjense, Aurora. Dice, y en la profunda llanura vi alzarse el hongo del viento y tierra como bomba atómica que levantó dos vaquillas del campo de pastoreo. Fila de arbolitos pasaron delante de mí andando, locos escapaban, arrancados y lanzados pero enhiestos, arbolitos caminantes. Luego el trueno era el tornado alzando chapas y lajas, tejas, puertas y ventanas, otros animales, llantos, gritos, mugidos, muertes. Bueno, gran forma de describir este momento. Y llegamos a este episodio, que es el episodio de espanto central, ¿no? En el relato, que es la ida de los gatos, ¿no? Disolución o amparo, les puse yo ahí. Algo que no se puede explicar, ¿no? Porque está también contado de una forma muy poética. Dice, no podía atrancar la puerta y mientras sollozaba de terror y de impotencia con espanto pude apreciar que Hickley y Cathy, luego de mirarme con ojos negros, oscureció a tal punto el precioso topacio natural, pegaditos como almas gemelas en pena, se iban abrazados. Dios me asista al llamado de algo que vibraba en el monstruoso hongo que los elevó, que los disolvió o amparó, ¿no? La ambigüedad. Copitos de albo miedo rumbo a unos páramos de los que nadie supo ni sabrá explicarme por qué, ¿sí? Como que se los lleva el tornado, la tormenta, ¿no? Bien, y finalmente, este refugio ante la ausencia, ante la pérdida, podríamos decir, refugio en elementos banales, ¿no? Y nos termina hablando del misterio y de lo temible. Dice, verifiqué la existencia de misterios más tremendos que los de Eleusis a la luz de la evidencia y me sentí tan poquita cosa que viajé a la costa, me estiré en la arena cuán larga soy, comí salchichas con mostaza, bebí coca, escuché a Lito Nevia y acepté que todo eso también me superaba porque quería curarme del poder enfermizo de atestiguar lo grave, brumoso y terrible, y temible, ¿no? Bueno, es increíble, ¿no? Es esto de los misterios, sentirse poca cosa, lo brumoso, lo grave, no haber sido testigo de algo terrible, ¿no? Que nunca habría que haber presenciado o haber vivido, y ante eso se refugia en estos elementos, ¿no? En comer salchichas, tomar Coca-Cola y escuchar a Nito Negro. Bueno, pasemos al próximo cuento, Vientre de Osa, ¿no? Tenemos esta narradora, este personaje, esta joven, esta chica, ¿no? Que si siente sobre sí la mirada de los otros, ¿no? Y hay como un elemento en este cuento de discriminación, ¿no? De ser menor, alguien que no está en el contexto que tiene que estar, o fue adoptada, o fue llevado a un contexto que no es el suyo, y luego encuentra finalmente más adelante el contexto propicio para habitar, ¿no? Dice, esta chica es negra como las hijas de los gitanos, decían las gentes de la casa, ¿no? Vieron que esas figuras de las tías, que son verdaderamente despreciables, ¿no? Y que, bueno, se puede asociar de alguna forma a los personajes o al tipo de personajes que aparecen en las primas también. Dicen, estas personas, dicen, ¿no? Miren la gitana groncha, le molestan los zapatos. Oía a las gentes de la casa decir, entre otras cosas, está flaca como una caña porque no come, solamente rabia como las hijas de los gitanos. Bueno, está esta cuestión de la mirada de los otros y esto de los gitanos, ¿no? De asociarse
a la cultura o al tipo de gente de los gitanos, ¿no? Aparece la tía cutícula, ¿no? El tema del nombre y el sentido del humor al ponerle el nombre y la animalización, ¿no? El mismo nombre que tiene la tía es el que le ponen o el que tiene la gallina, ¿no? Cuando llegaban las tías de la ciudad, yo me ocultaba debajo de la cama, especialmente cuando la tía cutícula venía con sus uñas terribles. Ahí el tema del humor, ¿no? Por eso con el tema de las uñas le pone cutícula. Y se las manicuraba, perdón, sentada al sol, y yo seguía el vaivén de la limita, del alicate, el baño acetón y de cremas, en las garras del raro animal ungulado que ella era, ¿no? Cutícula me odiaba. ¿Qué mirás, broncha? Yo le gritaba, gallina, gallina vieja de corral, ¿no? Esto de animalizar a la tía. Y ahora sí, la relación con los animales, el tema del miedo a la muerte, pero ya no con la tía, sino con la otra cutícula, que es una gallina con la que habla, ¿no? Una cosa muy extraña. Muy fantástico el cuento, ¿no? Bueno, después la osa también va a hablar. Dice, durante la canícula ellos esteaban, yo iba al gallinero a conversar con las aves de corral, tenía y tengo el poder. Vivía en el gallinero la verdadera cutícula, anciana gallina, cuyas uñas, idénticas a las de mi tía, valieron a esta el mote, pero cutícula emplumada atesoró un corazoncito bueno y claro como las uvas transparentes del parral. Mi vida peligra, cortarán mi cuello, cocinarán mi carne, harán puchero de mí y beberán caldo ámbar y gordo. ¿Qué es morir? ¿Duele morir de un tajo en la garganta? Tal vez sea peor morir a largos plazos. Niña, tú sufres, desahógate conmigo, ¿no? Poco nos recuerda, o al menos a mí me recuerda de la clase pasada, al pato, ¿no? El pato que se va con el monje y que filosofa y que teme a la muerte, ¿no? El pato que teme a que se lo coman, a morir y a ser comido. Y acá hay un poco lo mismo por parte de la gallina cutícula, ¿no? Bueno, el aislamiento, la alimentación, el aspecto, las amenazas, ¿no? Dice, con uvas, higos y granadas que oscurecían más mi piel, satisfacía mis hambrunas, a orillas de un lago bebía mirando en su espejo mi cara morena y fina. Las verdes ranas croaban, nena, nena morena y aguileña, puro ojos, ¿por qué andás en cuatro patas? Porque así me ensucio bien las rodillas y no me lavo a propósito para enojar a las gentes de la casa. La gente es de la casa, te vas a morir, groncha, si no comes te vas a morir, tía cotícula, mejor, así no jorobará más, ¿no? Esto de las amenazas, de sentirse sola y de los decires de los demás. Tenemos luego la muerte de cutícula, ¿no? Metáforas e imágenes poéticas aparecen acá, cutícula la gallina, ¿no? Dice, una mañana oí lamentos lejanos desde el mangrullo, no escuché, solo oí y volví a oír esta vez un silencio de coágulo denso, aterciopelado, carmesí. Fíjense la imagen poética, ¿no? Catalogar o describir o calificar a un silencio como coágulo, denso, aterciopelado, carmesí. Dice, vi la cacerola ardiente, las patitas de mi querida cutícula tiradas en el piso de la cocina, vi una mariposa que oía por el ventiluz. Bien, la chica, la niña, nuestra protagonista, Groncha, ¿no? Se va a instalar luego con los gitanos, va a pasar a formar parte de ellos, ¿no? Ellos le dicen, como pueden leer ahí, ¿no? Vente con nosotros, tú eres de los nuestros, y se va, ¿no? Se va con siente una identificación que no sentía con su familia, ¿no? Su familia, o las gentes de la casa, como ella dice, no la consideraban parte de ellos, así que se termina yendo con los gitanos. Nos habla luego de la comunión entre gitanos y animales, ¿no? Y acá es cuando aparece finalmente el personaje de la osa Jovita, que acá en esta versión el cuento se llama Vientre de Osa, pero como vimos antes, el libro original se llamaba La osa Jovita, el libro donde salió, y el cuento también. Dice, desembalaron en los terrenos baldíos, ataron lazos, sogas, desplegaron carpas y tendieron colchones de sedosas plumas de pájaros viajeros, de pájaros cíngaros del aire libre. Los hombres conversaban con los caballos y con los perros poniendo la boca en la oreja, turululú, lulú, lulú, ¿no? Y los caballos y los perros andaban sin brida y no ladraban porque entendían. Es decir, hay una comunión, ¿no? Ahí están todos en el mismo nivel en ese sentido, los animales y los hombres, ¿no? Los caballos, los perros, todos en un mismo nivel y comunicándose amistosamente entre sí.
Hablaron con Jovita. Jovita era la osa de los gitanos. Dormitaba cubriéndose los ojos con las manos cuyas uñas me recordaron las de mi buena cutícula. Al advertirme, se sentó pancita de dulce peluchín, gala de señora, empezamos a charlar. Yo creo que otro gran elemento que ha conseguido juntar, reunir Aurora Venturini en estos cuentos es la mezcla de lo inocente, infantil y un lenguaje así casi juguetón, ¿no? Esto de hablar de peluchín, por ejemplo, pancita de dulce peluchín, con otros aspectos sumamente grotescos y terribles, ¿no? Esa unión también le pone, le da un carácter bastante interesante, ¿no? Porque hay como una antítesis, un choque constante entre esas partes muy inocentonas y otras partes terribles, trágicas, ¿no? Produce un choque, una especie de impacto, ¿no? Bien, la calidez y el amor, la canción de cuna, ¿no? La relación que entabla la protagonista con Jovita, ¿no? Que la lleva a la infancia, ¿no? A estar en este vientre de osa que la acuna, digamos, y la hace sentir bien. Ahora, bueno, esto que les decía recién yo, ¿no? Algo muy inocente, muy lindo era lo de recién, y luego pasamos a un cambio de tono, ¿no? Se produce un extrañamiento en el lenguaje, empiezan a aparecer cosas como humanoides, legalidades y guadañas, ¿no? El lenguaje se transforma en algo mucho más grotesco. Dice, empecé a recorrer los caminos de lo que llaman amor y no hallé retribución porque los humanoides nunca me amaron, ¿no? O sea, los hombres, los demás especialmente los hombres en cuanto al sentido del masculino, del varón, son humanoides, ¿no? 2 o 3 veces estuve embarazada, pero los humanoides no quisieron la consumación del niño al cabo de 9 meses. Para no luchar contra la corriente o por pereza, permití el corte de las guadañas. Esto que les digo, ¿no? El lenguaje aparece extrañado porque tenemos, por ejemplo, humanoides para referirse a hombres con los que ha tenido malas relaciones, guadañas, obviamente, como una especie de eufemismo para hablar de los abortos, ¿no? Luego dice, adquirí un humanoide legal y obró como los otros. No me explico el porqué de tantas negaciones. Miraban con espanto el bulto creciendo y me conducían a la sala de las guadañas y ahí crujía la decapitación del lino, del maíz y la cebada. Olía el agresivo olor de las adormideras y entraba en un hueco frío. Creo que con este fragmento solamente podemos incluso entender el porqué de la gran vigencia y del gran impacto que tiene la literatura de Venturini ahora, ¿no? Porque está escribiendo, esto lo escribió hace muchos años, ¿no? Habíamos visto que era del 70 y algo, el libro en el que había aparecido originalmente Vientre de Osa, y sin embargo nos está hablando del presente, ¿no? De temas de mucha vigencia. Bien, bueno, temas que también tuvieron importancia en el pasado, obviamente, no digo que no, pero digo, es una autora que se reinventa, digamos, al leerla sentimos que nos está hablando de temas de mucha actualidad. Bueno, el reencuentro en París y el lenguaje poético, dice, en el zoo de Vincennes, volví a ver a Jovita que pernoctaba en su jaula. Jovita, demos un paseo por las Tullerías o vamos al Trianón. Ella se puso en un sombrero de paja de Italia con rositas de miel, avivó el peluchín del cuello, ensayó breves pasitos y salimos del bracete. Despertaba la umbría y anduvimos hasta el fin de la floresta, cuando ella ideó vagar por el corazón adusto de los castaños, sumamente poético, ¿no? Acá otro humanoide que va a aparecer acá, ¿no? El dominio, el tema del camino conjunto y esto de quedar de alguna forma clavada, atrapada la infancia. Dice, este humanoide me daba la espalda y descubrí que era un gitano porque en su oreja brilló un aro de oro y en su muñeca la pulsera de soles del Perú. Comprendí que por haber dormido y despertado en vientre de osa estaba clavada a mi infancia. El humanoide quiso dominarme por ser mayor que yo. Vente con nosotros, tú eres de los nuestros. Decidido tomó mis manos y fuimos por un caminito a cuyos lados el barro blando y gris se licuaba extrañamente. Penetramos en la maraña. Vi una línea de niebla y tras de mí al humanoide del aro y comprendí tristemente que la infancia me atraparía, ¿sí? Bien, de Jovita a María, ¿no?
otro personaje interesante que va a aparecer y con quien se va a relacionar, ¿no? La sensación de frío, muy interesante cómo está transmitido, dice, de nuevo perdí a Jovita y encontré a María que cosía un tapadito azul con puños y cuello ocre. Los dedos de la gitana iban y venían por la labor y cuando la suspendía me observaba. Mi niña, este tapadito es para tus fríos. ¿Para hoy? No, mi groncha, hoy es verano. Yo sentí un frío de repetidos inviernos. Fíjense la forma, ¿no? Un ladrillo caliente para los pies de mi niña que se congela. Bueno, y finalmente el cierre del cuento, ¿no? Este cierre con bastante elementos de ambigüedad, bastante poético, un poco simbólico, alegórico también, ¿no? No terminamos de entender muy bien qué es lo que ocurre, por qué cierra de esta forma. Hay un elemento de los ojos, ¿no? El elemento de los ojos que aparece en todo el cuento y el tema de la ceguera en este caso. Cierra de esta forma, dice, desde mis órbitas salpicó granizo que parecía cuentas para armar collares de hielo cristalino que las chicas del campamento juntaban para hacer joyas. Me sacrificaban los ambiciosos mientras María se apresuraba a terminar el abrigo. Los osos danzaron hasta el amanecer y el sol derritió las candelas del cebo animal y las cuentas lagrimadas. El humanoide del principio, tintineando los soles del Perú, me obligó a subir a las terrazas y me dejó sola para desandar el peligroso camino de declive. Temí caer al barro extraño y sentí un terrible dolor en las órbitas y clic, clic, rodando tejas abajo, eran mis ojos, estaba ciega, ¿no? Bueno, un poco como conclusión, ¿no? Después de haberse metido con los humanoides, ¿no? Con estos hombres, eso del clic-clic, ¿no? La reproducción del sonido que hacen los ojos al caer por las tejas. Bueno, básicamente lo que hay en el cuento, que es por supuesto sumamente extraño, surrealista, no es una narración realista, ¿no? Que uno pueda, digamos, colocar episodios concretos, pero nos está hablando, sí, de, bueno, la mirada de los demás sobre una joven y la diferenciación, podríamos decir, entre los tiempos felices de la infancia, ¿no? Como una etapa idílica ahí en la infancia, con la osa Jovita, y todo esto comparado con el conocimiento de ciertos elementos que tienen que ver, en este caso, con la relación con los hombres, estos humanoides, y con la guadaña, ¿no? Con el tema del aborto. Bueno, vamos a pasar entonces, ahora sí, al último de los cuentos, pero antes de comentarlo y leerlo, les quiero leer un fragmento que aparece escrito en un texto de María Paula Salerno. Paula Salerno es una investigadora y docente de la Universidad Nacional de La Plata, de la carrera de Letras. Yo la tuve de profesora, muy buena profesora, que fue además investigadora de la obra de Aurora Venturini y amiga personal de Aurora Venturini, ¿no? Y ella escribió un texto que dice, se titula La nueva narrativa de Aurora Venturini, textos de ayer y de hoy del año 2013, donde pone, entre otras cosas, lo siguiente. Dice, la primera vez que entrevisté a Venturini me hizo sentar en una silla para que le leyera alguno de sus textos. Le pedí que eligiera ella con cuál comenzar y optó por Nisilina, de hadas, brujas y señoritas. Al final de la lectura señalé que en ese cuento estaba el germen de la narradora de las primas. Esto es muy importante, ¿no? La escritora sonrió orgullosa, lo sabía bien, y lo cierto es que al leer ese cuento también resuena la voz de narradora de nosotros los Caserta. ¿Por qué? En un ensayo de respuesta podría decirse que la cuestión reside en que las narradoras mujeres de Venturini se asemejan dado que en algún punto miran y piensan el mundo de una forma parecida. Mucho de lo que tienen en común posiblemente se deba a que cada una de ellas es, en parte, Aurora Venturini, ¿no? O sea, nos está diciendo básicamente que las narradoras mujeres de Aurora Venturini son parecidas en algún sentido, en ciertos aspectos, a la forma de pensar de la propia escritora, pero también que en este cuento, Nisilina, está el antecedente, perdonen, el antecedente o una especie de prefigura, preforma
de quien va a ser la narradora finalmente de la novela Las Primas, ¿no? Su obra más importante. Por eso también cobra especial relevancia e importancia este cuento, Nisilina, ¿sí? Bien, comienza de esta forma, con un planteo insólito, ¿no? Con la figura o el personaje de Nisilina, que no terminamos nunca de saber a qué es exactamente, ¿no? Esto ya lo conversamos, es una figura casi monstruosa, armada de partes, ¿no? El nombre mismo no termina de condecirse con un nombre de un ser humano, ¿no? Parece más bien el nombre de algún tipo de medicamento, ¿no? Suena a penicilina en realidad, una parte de penicilina está nisilina, ¿no? Dice, la última vez que vi las manecitas fluorescentes de nisilina, fíjense, ya empezamos con manecitas fluorescentes, ¿no? Desapareciendo por un agujero del piso de madera, vía al sótano de la habitación más destemplada de nuestra casona, que constaba de 14, sumándole los ambientes del subsuelo y la mansarda, fue después de su muerte. Al principio de mi susto no pensé en nisilina, sino en dos babosas estrelladas, aceitosas por las huellas de mucosidad que rielaban hasta el orificio, deseosas de desaparecer en la fresca oquedad de la bodega. Es decir, de vuelta, estamos frente a una escritura sumamente poética, llena de imágenes, ¿no? Pero que en realidad no son imágenes realistas, no nos transmiten nada, digamos, concreto. Hay sensaciones, hay un ser raro de manecitas fluorescentes que nos recuerda a babosas aceitosas, ¿no? Es decir, está muy bien escrito, pero no hay un referente concreto de esta escritura. Acá tenemos la descripción física de Nisilina, ¿no? Que tiene que ver, como les decía, con lo esperpéntico y con el grotesco. Dice, describir a Nisilina, diríamos, una gran cabeza de sandía calada en el lugar donde los humanos mueven los ojos, respiran y comen. Un mamarracho de esos que se hacían para asustar a los chicos. Aclaro que a los chicos de antes, colocando dentro de la calabaza una vela encendida. El cuerpo de perdón, el cuerpo una nadita, con piernas como clavas, gordas arriba, delgaditas abajo, sobre dos pies de empeine caído y con juanetes. Es decir, la descripción física es totalmente esperpéntica, es un ser hecho de fragmentos, de partes, que además no se relacionan con nada humano, ¿no? Es una cosa muy grotesca, muy extraña. El tema de la mayoridad o minoridad, ¿no? Y la complicación, dice, yo le llevaba 5 años a Nicelina, no sé cómo aclarar el tema de mi mayoridad, porque ella anda por ahí, por allá, por acá, y compruebo sus reptantes paseos por las huellas que solo se borran con sal gruesa, como una especie de, de babosa, ¿no? La mayoría o minoridad entre las criaturas está en relación con el tiempo del nacimiento y lo marca el calendario, pero en mi caso se ha complicado dadas las circunstancias. Bien, la competencia entre ambas y algunas caracterizaciones peyorativas. Dice, diré que no le temo al animalucho, pero lo vengo soñando como en mi infancia, mi cielo tragicómico de chica celosa y superdotada, ganándole siempre, y ahora entiendo que ella me ganó. Ella, la monstrua, sonriente y gentil, la imbeciloide con su torpe media lengua, carente de todo lo que puede hacer querible a un humano, pero ella sabía cómo hacerse amar y preferir. Es decir, acá tenemos de vuelta la construcción de un personaje, bueno, acá lo define como imbeciloide, ¿no? Hablábamos antes de la caracterización también horrorosa de mogólico, ¿no? Bueno, todo este mundo de seres con ciertas, no sé ya cómo llamarlo, disminuciones mentales o cosas parecidas que atrae de algún sentido a la escritura de Venturini y aparecen entre sus páginas, ¿no? Bien, esto ya es terrible, ¿no? Acá ya pasamos a algo mucho peor, que es una suerte de relación incestuosa con el padre, pero que después además va a ser peor todavía, ya lo vamos a ver cuando lleguemos al momento. Pero dice en este momento, Nisilina, ¿no? Dice, repetía, cuando sea grande me voy a casar con mi papá. Es el papá de las dos, ¿no?
Y nuestro papá la adoraba como una muñequita santa de azúcar y miel, eróticamente dulce y suave peluchín de marabú, de vuelta a lo del peluchín, y de vuelta a este lenguaje infantilizado, ¿no? Para hablar de cosas horribles, y va y viene de guante en piel de nonato. Cuando sea grande me voy a casar con mi papá. Y acurrucada, adherida como un crustáceo al corpachón del gigante encamado, ahora empiezo los 100 besitos a mi papá. Y los contaba con sus deditos ameboides porque sabía contar hasta 100. Digamos, la escritura es excelente, me parece, pero toca unos temas bastante complicados, ¿no? Escandalosos, provocadores en algún sentido, como esto de la relación incestuosa con el padre. El silencio y la ocultación, ¿no? Las fantasías y amenazas, dice, y decidieron que yo viviría en la casa del abuelo. Antes de mudarme, mi mamá amenazó, si habla de lo que no debe, que no son otra cosa que fantasías suyas, le voy a pinchar los ojos y la encerraré en el panteón del cementerio, ¿no? Bueno, claro, la madre también hay que tener esto en cuenta, ¿no? Venturini nos está hablando de una relación intrafamiliar un poco un poco no, muy conflictiva, muy problemática, y bueno, es esta cuestión que aparece también en la literatura argentina de esta época de que no salga, que no se revelen las cosas escandalosas de la familia, ¿no? Mantenerlo oculto, mantenerlo en secreto, de puertas para adentro, ¿no? Un poco a eso se refiere esto que nos está contando acá. Tenemos luego el episodio de la muerte del padre y la madre y las actitudes de Nisilina, ¿no? Dice, cuando nuestro papá falleció, Nisilina vistió luto riguroso, vestidito monjil, zapatillas negras, de cuyos siniestros costados de los juanetes transpiraban lagrimones de ojos pateros. Nisilina enviudó. Cuando nuestra mamá falleció, Nisilina quedó sola en la gran casa y adoptó a una muchachita para los mandados y a un chofer africano que le manejaba el automóvil y, le diligenciaba pensiones paternas y valores a los que yo renuncié. Al solo efecto de no verla más a ella, con sus manecitas de noctiluca masturbadoras, que se ejercitaban ahora en el retinto de enorme fruto del plátano, supongo, teniendo en cuenta el verde y compulsivo país de procedencia, ¿no? Bueno, terrible la escritura, ¿no? La escritura que no teme, eso es importante, ¿no? Si bien nos choca un poco, no teme meterse con lo políticamente incorrecto desde todos los ángulos que sea necesario. Es una escritura que rompe, ¿no? Rompe barreras, rompe esquemas y no tiene ningún tipo de tabú, podríamos decir, ¿no? No se queda detrás de los tabúes. Bueno, la muerte de Nisilina, los olores, también un episodio sumamente grotesco, y el tema de las nupcias, dice, por eso también el cuento es un cuento fantástico, ¿no? Y un cuento imposible, casi podríamos decir, porque los personajes mueren, pero luego siguen haciendo cosas. Es tremendo, ¿no? Dice, fue entonces increíble o inolvidable el minusco féretro del, ¿quién los imaginaría? Aparente reposo de Nisilina, muñeca horrenda cuyas manecitas fulgurantes trataban de eclipsar, debajo de ramos de jacintos, caléndulas y jazmines, del cabo que a poco ardían como lamparitas de hojuelas achicharradas, baboseantes, destilando olor pútrido, que obligaban a los empleados de la casa a cubrir todo aquello entre rictus y gesticulaciones de extrañeza y asco y pavura, incluso al recibir alguna salpicadura tiñosa de lentejuelas enfermas. Pero debo contar que antes de morir, o lo que fuera, Nisilina contrajo nupcias, ¿no? Y acá tenemos el casamiento, esto de la araña y presa, y la fidelidad a los muertos, ¿no? Dice, la encontré más chiquita que nunca, ya se sentona en una calle cualquiera y por casualidad. Portaba una canasta de moda y lucía un grueso anillo de oro que decoraba y sumaba brillo a su anular izquierdo. Vino hacia mí la araña, para noticiarme de que en su tela un insecto infeliz sería succionado. Ahí tenemos obviamente lo metafórico, ¿no? La animalización, pero de un sentido, de un costado metafórico. Contame de nuevo. Vos sabés que yo soy fiel a mis muertos, papito, mamita y abuelita Aurelia. Advertí un hilito de baba corredera desde la comisura de la bocaza hasta el exiguo cogote y collar de perlas que le había obsequiado él el día del compromiso. ¿Sí?
El novio en el cementerio, y acá hay un fragmento que nos habla sobre diferencias socioeconómicas, ¿no? Dice, mi abuelita Aurelia ahí estaba arrodillada y poniendo una azucena en el jarrón cuando él se me acercó y ofreciéndome otra azucena, dijo, una flor de castidad para otra flor de castidad, ¿no? Este episodio en el cementerio que lo está contando Nisilina, ¿no? Y otras preciosas gentilezas, pero ¿para qué te las voy para qué te las voy a repetir si vos no las entenderías? Dentro de una semana nos casamos, algo muy íntimo de un círculo en el que vos no cabés porque no vestís y no tenés coche, ¿no? Poco esta diferenciación socioeconómica entre el personaje y la narradora, ¿no? Bien, el descubrimiento e intuición de la verdad y la negación, ¿no? Dice, sardónicamente removí los escombros de 40 años de nuestro pasado. Cuando sea grande me voy a casar con mi papá. Y es como que descubre, ¿no? Cae en lo que ha ocurrido y el aire batió palmas, campanas, emplomadas que agrisaron el horizonte, enchapó la luz solar y el sol luctuoso me ensordeció. Me presentaría al novio y yo rogaba que no llegara. Nunca deseé con tal fruición que alguien no llegara y cuando me despedía de la anciana virgen, ella insistió en caminar a mi lado hasta un lujoso automóvil que doblaba la esquina. Es decir, no quiere conocer al novio porque ya sabe quién es, ¿no? O quién puede llegar a ser. Bueno, fíjense esto, ¿no? En los detalles y la maestría en el lenguaje. Dice, pero aquella senectud abortada del infierno me reconocía, aquella cosa consumida, comida, adelgazada, con el gesto pobretón de los desenterrados, me miraba y nos mirábamos. Batalla espantosa, infernal, intento de derrotarnos, tapiarnos el uno al otro, ¿no? Ahí tenemos, bueno, la pista de esto de la flacura que tiene, ¿no? Y obviamente de el gesto pobretón de los desenterrados, ahí ya nos está diciendo, ¿no? Hueso y piel el novio, también ahí sigue, ¿no? Bailándose en las cuencas de su descarnada calota, ojos durísimos. Tuvo la deferencia de saludarme con una inclinación de cabeza y mi aptitud hiperacústica. Sintió un levísimo rumor de resquebrajamiento óseo y al cabo concluí que mis imaginaciones y fantasías me trampeaban, ¿no? Es decir, nunca queda seguro, obviamente, como ocurre con todos los cuentos fantásticos, uno nunca puede saber si es la imaginación, si es la fantasía o si es la realidad, ¿no? Lo que está ocurriendo, pero básicamente es el padre desenterrado, ¿no? El cadáver, podríamos decir de alguna forma. Fíjense que habla hasta el rumor del resquebrajamiento óseo, casi como si estuviésemos frente a un esqueleto, ¿no? Podríamos decir. Bueno, y acá terminamos, ¿no? La conclusión, que es el tema del viudo y el padre, y esto de él, lo que podríamos relacionar con una aspiración incestuosa, ¿no? Dice, luego del fallecimiento de Nisilina, he vuelto a ver al hombre en cuyas cuencas revuelven su dureza dos bolones de azul verdoso y siento espeluznamiento, y oigo, cuando sea grande me voy a casar con mi papá. Y deduzco que si tal magnitud se rellenara de carne, nervios, tendones y demás sustentos que conforman a un humano, el viudo de Nisilina sería nuestro papá, habiéndose cumplido la suprema aspiración inocente, impúdica, incestuosa de la araña. Bueno, hasta acá llegamos, como han visto, es un cuento sumamente extraño, con elementos muy fantásticos, casi un cuento de terror, con elementos horrorosos, de seres monstruosos que no se terminan de definir, de relaciones incestuosas, una cosa tremenda, ¿no? Tremenda. Bueno, parte de la creación literaria y del estilo y de los temas literarios que les gustaba abordar a Aurora Venturini. Bueno, hasta acá llegamos, entonces dejamos por acá y como les había anticipado, fue hoy nuestra última clase. Con esto cerramos este taller de los clásicos de la literatura argentina. Yo me voy a quedar, por supuesto, leyendo cuando lleguen a tomar esta clase, leyendo los comentarios que ustedes siempre dejan en el foro. Les voy a mandar algún mensaje de cierre, de finalización. Y recuerden entonces que esta semana también abrieron las inscripciones para el segundo cuatrimestre para que puedan anotarse en el próximo taller de literatura que voy a estar dictando de forma virtual, que va a ser los nuevos de la literatura argentina. Son todos autores contemporáneos que están escribiendo en este momento y hay casos y autores y obras realmente bellísimas y sumamente interesantes
para que podamos compartir acá en este espacio. Bueno, les agradezco muchísimo, infinitamente, la paciencia, el compromiso de ustedes con las lecturas, el hecho de ir siguiendo las lecturas, mirando los videos, disfrutando junto conmigo de estas clases y el hecho de haber dejado esos comentarios interesantísimos, sumamente valiosos, muchos de ellos realmente muy extensos, ¿no? Estamos casi para publicar un libro de los comentarios que ustedes dejan en el espacio del foro. Quiero que sepan que los leo todos, por supuesto, y estoy siempre ahí mirando lo que comentan y lo que dejan, los aportes valiosos que hacen a cada una de estas clases. Bueno, para quienes sigan el cuatrimestre que viene, nos reencontramos después de las vacaciones de invierno. Les dejo un abrazo muy grande, un fuerte, inmenso agradecimiento por haber seguido hasta acá y nos encontramos para seguir con más literatura argentina. Les mando un beso muy, muy grande.